Usuarios del principal hospital de la población de Tucacas, ubicado en la costa oriental del estado Falcón, denunciaron que este centro de salud no cuenta con personal ni insumos para la atención de pacientes. El hospital Lino Arévalo es el único centro asistencial para los 8 municipios de la costa oriental de Falcón. Habitantes protestaron para denunciar las necesidades, entre ellas la falta de personal médico y enfermería, así como el mal estado de sus instalaciones. Buscar solución a la problemática de los médicos y de las enfermeras que laboran en esta institución. Nosotros hacemos un llamado a las autoridades también para que volteen a ver lo que está sucediendo en el hospital. Es el único hospital que tenemos en la costa y queremos que pueda estar en condiciones para poder atender a la población. En Anzoátegui, la alcaldía del municipio Diego Bautista Urbaneja, junto a empresarios y representantes de la sociedad civil, solicitaron a los entes nacionales se les permita importar vacunas contra la COVID-19. En nombre de los vecinos de Lechería, estamos haciendo la petición. Acá tenemos el recibido de la comunicación por parte del ministerio y de acá nos vamos a la Unión Europea, de acá nos vamos a la Organización Panamericana de la Salud, a la Organización Mundial de la Salud e incluso sostendremos una importante reunión con el nuncio apostólico esta tarde. El mandatario local informó que esa autorización permitiría comprar de manera descentralizada y también ser enlaces para canalizar donaciones a través de la cooperación diplomática internacional. El médico gastroenterólogo y empresario Mateo Meo Pollino falleció por COVID-19 en Ciudad Bolívar, estado homónimo al sur de Venezuela. El especialista tenía 35 años de servicio y sus colegas lo recuerdan como un profesional de la salud entregado y solidario con el gremio. Fuentes sanitarias indicaron que Meo Pollino tenía un mes hospitalizado con sintomatología asociada al virus en la Clínica Santa Ana, institución de la cual era dueño. De acuerdo con la ONG Médicos Unidos por Venezuela, al menos 39 trabajadores de la salud han muerto por COVID-19 en el estado de Bolívar desde que comenzó la pandemia. Enfermeras jubiladas en Carabobo denuncian malos tratos y salarios de hambre en medio de una gran inflación y una profunda emergencia humanitaria compleja. Luego de entregar más de 30 años al servicio de los ciudadanos en hospitales públicos, enfermeras demandan justicia laboral. Aseguran que lo único que han recibido de las autoridades es salarios que les condenan a la pobreza extrema. Esto es lo más injusto posible, porque después que yo laboré 42 años, me imaginé otra cosa. No este maltrato, esta desidia de todos los políticos y nosotros en estas situaciones, y nadie nos escucha, nadie nos da la importancia que nos merecemos porque somos uno de los miembros más importantes del grupo de salud. Trabajé 41 años en la CHEX, ¿verdad? Hoy día, bueno, gracias a otros a otras entradas, como se dice, ¿verdad? Es que más o menos nosotros tenemos, como se dice, el pan de cada día y ciertas necesidades cubiertas. Pero ahorita para nadie es un secreto que los salarios de enfermería y los de salud son caóticos. Partidos de oposición aliados a Juan Guaidó en el estado Guárico manifestaron su respaldo a la propuesta del Acuerdo Nacional. La dirigencia política que conforma el Frente Amplio Venezuela y los partidos de la oposición integrantes del G4 manifestaron que las medidas del Tribunal Supremo de Justicia contra los partidos tradicionales deben ser suprimidas para avanzar hacia un proceso democrático transparente. Dentro de la plataforma democrática estamos contestes, estamos muy claros de que sin la unidad no podemos llegar a ninguna parte con el propósito que estamos buscando. Creemos que no basta con ir a un proceso de elecciones para elegir alcaldes y gobernadores, porque esa no es la solución del país. Destacaron que los actores principales para la mesa de negociación deben ser los más altos representantes de la élite política venezolana. Comerciantes formales e informales del casco central de Maracaibo protestaron este lunes en rechazo al cierre de los mercados populares como medida contra la propagación de la COVID-19. Acompañados por líderes sociales, transportistas públicos, los miembros de diversas asociaciones de comerciantes de Maracaibo exigieron la sustitución de la aplicación de medidas radicales contra la COVID-19 por un plan de vacunación efectivo. Hoy, desde el centro de Maracaibo, queremos decirle al Zulia que el problema del COVID no se resuelve únicamente con la cuarentena radical y con la cuarentena flexible. Mientras en otros países ya existen planes de vacunación serios, como Israel, que ya vacunó a toda su población,
vacunación, o como Estados Unidos, que vacuna 4.5 millones de personas al día, es decir, vacuna a todo el Zulia y a todo el estado Lara todos los días, nosotros seguimos en esta prehistoria de la cuarentena radical y la cuarentena flexible, cuando lo que tiene que haber es un plan de vacunación. Los plataneros de la ciudad, los camioneros que vienen del sur del lago andan como los judíos errantes, porque no tenemos un lugar, porque el gobierno nos desalojó, no respetó los derechos constitucionales. En el estado de Mérida, 6 hombres acusados de presuntamente abusar y acabar con la vida de una menor de edad obtuvieron libertad plena. Esto ha desencadenado la protesta y rechazo de múltiples organizaciones defensoras de los derechos humanos, además de la apelación de la Fiscalía venezolana. Pero una de las cosas terribles de este caso es que eso es una práctica común en los pueblos andinos, especialmente ahí en Pueblo Llano. De esa misma familia está otra persona acusada, un sobrino de 2 de los detenidos está acusado también. Lamentablemente es una práctica reiterada en los pueblos, por lo menos en los pueblos andinos. FADUL denunció una serie de irregularidades dentro del proceso judicial, entre ellas la liberación durante el 2020 de 2 de los implicados en el caso. Además, durante el proceso, personas cercanas a los acusados amenazaron a las defensoras de los derechos humanos. La muerte de un médico y una enfermera por complicaciones derivadas del COVID-19 despertó la molestia de los trabajadores de un centro de salud de la ciudad de Coro en el estado Falcón, quienes protestaron este martes para solicitar condiciones mínimas sanitarias para evitar más contagios entre los trabajadores. En el transcurso de esta semana fallecieron 2 compañeros, el cual es la licenciada Ana Chirino, el doctor Borregales, ya que los insumos de este tipo de pacientes, para este tipo de pandemia, es un protocolo el cual no entendemos por qué se tiene que cumplir de esa manera. Ellos piden, por lo menos para el tipo de medicamento Remdesivir, que se entregue se llene un formato que va directamente a Caracas, y Caracas tiene que esperar 72 horas para poderle dar respuesta a este tipo de pacientes. Enfermeros y médicos que laboran en este centro de diagnóstico precoz de la COVID-19 elevaron su voz de protesta ante el incremento de contagios en la región, ya que no han sido vacunados y no están recibiendo insumos de protección. Estamos exigiendo reivindicaciones salariales, beneficios para el trabajador, vacuna, porque no es posible que hasta la fecha no hemos sido vacunados contra el COVID-19 y tenemos un centro de diagnóstico precoz de COVID aquí en el ambulatorio, donde mis compañeras en el área de emergencia han recibido pacientes con sintomatología y han estado positivos los pacientes y no han recibido vacuna, ni siquiera los implementos de bioseguridad aptos para poder atender ese personal, esas personas. Ni siquiera nos dan un frasquito de alcohol para nosotros rociar nuestras manos. No tenemos guantes, no tenemos batas quirúrgicas, no tenemos implemento, los tapabocas tenemos que estarlos sabaneando para poder tenerlo, y un tapabocas desechable que debería ser cambiado diariamente, no tenemos que tenerlo 4 o 5 días con el mismo tapabocas. Un adulto mayor falleció este lunes en una de las largas filas para surtir combustible en el estado Táchira. El hombre de 70 años, que soportó más de 5 horas para el inicio del despacho de combustible, se desplomó por un ataque cardíaco. Al momento de ser atendido por los bomberos no tenía signos vitales. Sus compañeros lamentaron la triste muerte de su amigo Carlos Urbina. Tenía aproximadamente 20 años en la línea trabajando y ahorita pues en la situación actual estaba tratando de sobrevivir y el estrés lo tenía bastante afectado. Persona normal, jovial, muy colaboradora, pero lamentablemente pues este momento se lo llevó. No sabemos, parece que fue un infarto y creo que es producto también de tantas preocupaciones que lo llevó a eso. Era muy saludable, no tenía ninguna enfermedad persistente que lo estuviera afectando. El gremio de educadores del estado Trujillo rechazó el proyecto de ley del ejercicio de la profesión de docentes que se discute en la Asamblea Nacional por considerar que vulnera la profesionalización de la docencia, ya que entre otras cosas permite que milicianos y miembros de consejos comunales sin méritos académicos sean maestros de aulas. El cual está secuestrando la profesión docente, el cual hace que los docentes tienen que ser milicianos para ingresar al sistema educativo. Aparte de, el atropello más fuerte es que los educadores tienen que ser evaluados por todos los consejos comunales. Alerta, con eso están eliminando los sindicatos y federaciones. Esto es un llamado a la Organización Internacional del Trabajo porque no se cansan de hacer daño. Nosotros como Colegio de Profesores llevaremos ante la Asamblea Nacional nuestro proyecto constitucional, no una defecio jurídico como lo hizo Sinafur.
Productores del sur del lago de Maracaibo en el estado Zulia exigen atención gubernamental luego del desbordamiento de ríos que mantienen afectadas miles de hectáreas de siembras de plátano. Al menos 35.000 hectáreas de plátano se encuentran bajo las aguas en el municipio Francisco Javier Pulgar. Los productores advierten que de continuar las lluvias se podrían perder más cosechas. Debido al desbordamiento del río Chama y el río Mucujepe, 35.000 hectáreas de plátano se han perdido por falta del combustible, gasoil, gasolina. Estamos completamente abandonados en nuestro municipio, por lo tanto hacemos el llamado urgente, porque siguen las lluvias, persiste la crecida de los ríos y los productores estamos con las manos atadas para poder salvar el poco cosecha que nos queda. Familiares de personas privadas de libertad denuncian retardo procesal, aunque es semana radical, los ciudadanos estaban exigiendo información en el Palacio de Justicia. Aseguran que la pandemia se ha convertido en el otro obstáculo que impide el derecho a la defensa. Los afectados exigen se aceleren los casos. Argumentan que muchos de los detenidos tienen beneficios procesales y no se han cumplido debido al retraso existente. Ya mi hijo ya tiene 3 años. Ya está leído, todavía no le he salido para que él firme las redenciones, nada de papeles. Entonces tengo ese proceso, siempre estoy viniendo para acá a las 4:30 de la mañana. Desde que comenzó lo de la pandemia, pero verdaderamente siempre hay algún altercado. Lo único es que ahorita como tal, desde el mes de marzo para acá más o menos, no nos quieren dejar pasar, dicen no, que la semana que no es radical, entonces hacemos caso, ¿verdad? Esperamos la semana que es libre para poder pasar y tampoco nos atienden. Solamente Dios sabe lo que nosotras pasamos, a veces hasta todo el día aquí sin comer, pasamos sed, necesidad, mire, bueno, solamente Dios sabe tantas cosas y para que uno llegue y no lo atiendan es difícil. Más de 3.000 familias del casco histórico de Cumaná sufren las deficiencias del servicio de agua por tuberías. El problema se intensifica porque el tanque El Antillano, que surte al sector, está a punto de colapsar. Los habitantes de El Antillano y otras 5 comunidades cargan agua en otro sector para poder cubrir sus necesidades básicas. Según los ciudadanos, el tanque cuenta solo con 1/4 parte de su almacenamiento y activan el sistema de bombeo solo 2 veces al día. Ese tanque ha ido maleando, que mandaron un rial para arreglar el tanque y el tanque no lo han arreglado. Y aquí toda la gente tiene que, cuando no hay agua, tiene que salir a buscar agua para el castillo, para donde llaman la botobomba, para todo eso por ahí. 1.500 familias al norte de la ciudad de Barquisimeto cumplen 4 años sin el servicio de telefonía e internet, situación que se agrava en tiempos de pandemia cuando muchos dependen de ello para trabajar. Con una torta y una particular celebración, los habitantes del sector Macías Mujica de Barquisimeto, Estado Lara, rechazaron vivir sin el servicio de comunicación telefónica e internet debido al robo de los cables en el año 2017 que nunca fueron restituidos. Hemos ido a la CanTV, nos pidieron que nombráramos una red de telecomunicaciones comunales, se nombró designando 2 representantes por cada sector de la organización. Después nos pidieron que nombráramos una mesa técnica que se nombró con 5 integrantes de la red telefónica que la coordina el ingeniero Henry Monsalve. Después que hicimos todo eso, se nos perdieron, no han dado la cara y siempre alegan que es la semana radical, que es por esto, por lo otro, y ahora la CanTV nos está enviando a los clientes, a los usuarios, les está enviando un recibo de cobro. O sea, pretenden cobrarnos un servicio que no nos han prestado. Constantes bajones de luz en la comunidad de Majomo, en San Juan de los Morros, en el estado de Guárico, han provocado que muchas personas deban vivir con sus artefactos eléctricos desconectados, debido a que sienten temor porque puedan dañarse. Quienes viven en esta zona de la capital de Guárico denunciaron que las fluctuaciones son a diario. Uno se da cuenta, los que tenemos ventilador por lo menos, que el ventilador llega a 0, casi se para y de repente se prende como que si el voltaje subiera más de 100 y pico. Y a raíz de esas circunstancias nos hemos visto en esa necesidad de desenchufar los aparatos. Por lo menos ahorita con estos bajones se me dañó un ventilador. El aire no, porque el aire yo lo apago. Eso enseguida yo apago todo eso, porque si no, ¿cómo lo arreglo?
Las 2 neveras las tengo dañadas. Ahorita que estoy, tú sabes, poco a poco para comprar y arreglarlo, pero eso se daña y nadie paga nada. En la isla de Margarita, el Museo Francisco Narváez reabrió sus puertas con la creación de un consejo consultivo que desarrollará las actividades. En presencia del gobernador del estado, Alfredo Díaz, se firmó un acta de reformulación de estatutos que permitió su reapertura con el apoyo de sectores de la sociedad de Nueva Esparta. Este es el único museo que es el representante de la escultura en Venezuela. En este museo se han realizado 10 bienales de escultura y es conocido como el Museo de la Escultura de Venezuela. Esto se ha traducido en la suma de miles de voluntades de personas de la isla y de fuera de la isla, de personajes de un altísimo nivel de la cultura de Venezuela, que se han sumado en forma espontánea y generosa para contribuir con la reapertura y el rescate de esta institución y el cuidado de su patrimonio, que es su colección. El acto fue a propósito del Día Internacional de los Museos. En Barquisimeto, las unidades de diálisis están paralizadas por la falla de agua que afecta a todo el estado. Los enfermos renales temen perder sus tratamientos de los cuales dependen su vida. Todo esto se agrava porque no todas las máquinas de diálisis están operativas, pues alrededor del 30% están dañadas por falta de mantenimiento. Estamos con 226 pacientes. El día de hoy son atendidos 130 pacientes en 3 turnos. Y por cada turno necesitamos 2 cisternas. ¿Por qué 2 cisternas? Tenemos 55 máquinas operativas y a esas máquinas, después que nosotros recibimos tratamiento, hay que hacerle un lavado requerido. Igual que las plantas de ósmosis. El agua está saliendo tan turbia que se están tapando los filtros de las ósmosis, por lo menos hablo de la unidad Barquisimeto, por la turbidez con la que está llegando el agua. Entonces, para que esa turbidez no afecte a los pacientes, a las plantas de ósmosis se le hace un retrolavado cada cierto tiempo. Y para ese retrolavado también requerimos agua. Los miembros de la militancia juvenil del partido Un Nuevo Tiempo protestaron este miércoles para exigir planes de vacunación efectivos. Aseguran estar preocupados por la alta tasa de casos de COVID-19 en la región. Concentrados en la avenida Delicias a la altura del casco central de la capital zuliana, los jóvenes efectuaron un pancartazo para solicitar las vacunas y en apoyo al Acuerdo de Salvación Nacional. Exigiendo un plan masivo de vacunas, exigiendo que nos pongamos de acuerdo, exigiéndole a este gobierno y tanto a los factores de oposición que instauremos una mesa de diálogo para poder ingresar las vacunas necesarias a este país. La gente sigue muriendo, el COVID sigue arrasando y es por eso que hoy los jóvenes damos un paso al frente, haciendo nuestro respaldo contundente al Acuerdo de Salvación Nacional que ha presentado los distintos factores políticos en este país. Es por eso que hoy los jóvenes zulianos hemos decidido salir a la calle a exigir el ingreso a las vacunas, a exigir cualquier marca de vacuna que ingrese al país, porque lo necesario es la salud del pueblo, lo necesario es la salud de nuestra gente. Representantes de organizaciones de la Coalición Anticorrupción y la Alianza Gobierno Abierto Venezuela en Carabobo consignaron en InSalud un reclamo para exigir información pública sobre el plan de vacunación y las acciones para enfrentar la COVID-19. 2 meses se cumplieron de la última petición de información, de la cual no se ha obtenido respuesta. Tememos que la opacidad que existe en Carabobo sea el caldo de cultivo para casos de corrupción. Por ejemplo, funcionarios que valiéndose de su cargo estén ofreciendo vacunas a familiares, amigos o a personas que paguen su dinero por eso. Si la ciudadanía sabe cuándo le toca vacunarse, cuándo le corresponde su vacuna, no se vería en la necesidad, en el desespero, en la angustia de recurrir a prácticas corruptas como el soborno o el compadrazgo o el amiguismo para conseguir las vacunas. Por eso es importante que las autoridades se pronuncien, den información oficial y rompan este patrón de opacidad que hay en Carabobo. En Bolívar, 300 familias del barrio Villa Bahía denunciaron riesgo de inundación y desborde de aguas residuales. Los habitantes alertaron que hay brote de dengue y otras patologías por la contaminación. Cuando llueve aquí, el agua se nos mete en las casas, nos inundamos, tenemos que esperar que pase la lluvia para poder sacar el agua de las casas.
Bueno, y las autoridades, nada que vienen por aquí siquiera para darnos un apoyo. Cuando vienen es buscando, como que dice, el voto y después se olvidan de nosotros por aquí en esta calle. Los vecinos hicieron un llamado a las autoridades para que atiendan el reclamo. Dijeron que están dispuestos a realizar protestas de calle. Esta calle se llena de agua, somos más de 300 personas afectadas por esa agua, por esta calle. Se aniega, no hay salida para allá. Empresarios en Sucre aseguraron que el incremento que presentan las tarifas de electricidad, agua, telefonía e internet son excesivas y no corresponden a la calidad del servicio. Rubén Saúd, presidente del órgano empresarial en la región, manifestó que esta situación perjudica a comerciantes y consumidores. La verdad que es una situación difícil hacer la vida comercial ahorita en Cumaná. Esperemos que esto cambie porque para el bienestar de todos los cumaneses y de los consumidores. Y muchos no nos negamos al aumento de las tarifas, porque hay que aumentarla, hay que ajustarla. Hay una devaluación que se está comiendo todo el mundo, al sector privado y al sector público. Ok, estamos de acuerdo, pero yo quiero pagar lo que yo consumo, no lo que ellos me vayan a calcular por el tamaño de mi empresa. En nombre de los empresarios turísticos y hoteleros del estado de Nueva Esparta, Fede Cámaras rechazó el asalto a un hotel en la isla de Coche, donde 10 sujetos fuertemente armados sometieron al personal, algunos huéspedes e incluso desarmaron a funcionarios de la base de la Policía Nacional Bolivariana de la zona. El turismo es muy sensible a cualquier circunstancia y esto es una circunstancia sumamente grave. Habría que ver cuáles son las confrontaciones que hay alrededor de este robo, de este asalto. Vamos a hablar con las autoridades, nos estamos enterando esta mañana de esta noticia para ver cuál fue el modo operandi y ver cómo de alguna manera podemos para el futuro poder evitarlo. El dirigente empresarial advirtió que en el pasado la inseguridad alejó a gran parte del turismo internacional, por lo que debe reactivarse el Consejo de Seguridad que se creó en su momento, pues hacen todos los esfuerzos para superar las consecuencias de la pandemia y la inseguridad es un tema crucial. En el estado Anzoátegui, el Sindicato Único de Transporte reportó que al menos el 95% del parque automotor está paralizado. Los representantes del sector afirmaron que la mayoría de los vehículos están deteriorados y la crisis económica les impide reparar las unidades. Se deben establecer políticas públicas tendentes pues precisamente al fortalecimiento del sector, donde nosotros los transportistas podamos participar ampliamente en la generación de estas políticas, ya que una de las debilidades que hemos podido evidenciar durante todos estos ciclos es que precisamente las políticas que se vienen generando para el sector transporte no son políticas directamente centradas pues, a lograr ese beneficio colectivo y que han carecido de factores de importancia como es la evaluación y el control del seguimiento, y por eso es el fracaso que se ha evidenciado hasta la fecha en todos estos aspectos. El representante gremial afirmó que el sector transporte está en emergencia y por ello claman de cooperación gubernamental para sustituir los vehículos. El Colegio de Abogados del Estado Zulia y organismos defensores de los derechos humanos denunciaron malos tratos y tortura a una abogada detenida por denunciar prácticas corruptas en una estación de servicios de la costa oriental del lago de Maracaibo. La abogada Mariela Santelis llevaba 2 días en fila para surtir su auto de combustible. Al observar irregularidades en la venta de gasolina, reclamó a los uniformados de la Guardia Nacional Bolivariana, generando su detención inmediata. A la fecha son 13 días de su detención. Según sus abogados, es sometida a torturas físicas y violencia psicológica. Desde el pasado 7 de mayo, la colega Mariela Santelis se encuentra arbitrariamente detenida por el solo hecho de denunciar la corrupción y el caos de la Guardia Nacional Bolivariana en la estación de servicio El Cordobés de Lagunillas. Y exigimos también que se judicialice a los funcionarios militares responsables de su detención arbitraria en el Comando 113 de la Guardia Nacional, donde además ha sido víctima de vejaciones, de tortura psicológica, de violencia psicológica, de violencia de género y de tratos crueles y degradantes.
El jefe de la Dirección de Inteligencia Estratégica del Estado Guárico, conocida como la antigua FAES, fue asesinado presuntamente por un grupo de guerrilleros durante un enfrentamiento donde los irregulares pretendían rescatar a unos compañeros que se encontraban detenidos en la sede de la Policía Regional. De acuerdo con la información policial, el enfrentamiento se originó a las 11 de la noche de este miércoles 19 de mayo en la zona del casco central de la población de Cabruta, sector rural ubicado al sur de Guárico y que limita con el Estado Bolívar. Una minuta de las autoridades policiales indicó que José Gregorio Palacios, de 46 años de edad, jefe de la comisión, murió luego de recibir 2 impactos de bala y después de haber ingresado al hospital Dr. Arnaldo Gabaldón de la población de Caicara del Orinoco en el estado Bolívar. Al centro asistencial también ingresaron 2 funcionarios heridos identificados como Johnny Rafael Rodríguez Peña y Daniela Flores Herrera. Según las primeras investigaciones, al menos 30 hombres fuertemente armados llegaron a la sede de la Policía Regional para rescatar a 2 mujeres que se encontraban detenidas en la sede policial, lo que provocó un enfrentamiento con al menos 9 funcionarios que se encontraban en el lugar. Comisiones mixtas de seguridad viajaron a la zona de los hechos para efectuar las investigaciones de rigor. Según el presidente de Fedecámaras en el estado Trujillo, la escasez de combustible para la distribución de las cosechas en los mercados obliga a los productores a trabajar con solo el 25% de su capacidad instalada. Que los productores agrícolas medianos y pequeños seguimos atravesando la problemática de suministro de combustible a lo largo y ancho del estado. No tenemos hasta este momento un suministro asegurado que nos permita atender, por un lado, las cosechas de los productos ya a punto de ser colocados en el mercado. Tenemos información de pérdidas en cosecha de tomate, tenemos información de pérdidas en cosecha de banano y tenemos altos incrementos en los costos de producción del café, o sea, es decir, los productos permanentes de las cosechas de largo impacto y de tiempo. Y eso está ocasionando probablemente la pérdida de la producción y el abandono de nuevo del campo venezolano. En Trujillo apenas estamos trabajando apenas un 25% de la capacidad instalada por razones de ausencia de semilla, ausencia de fertilizantes y ahora ausencia de combustible, tanto gasoil como gasolina. La Cámara de Turismo en Sucre alertó que las deficiencias en el suministro de combustible inciden negativamente en el desarrollo del turismo en la entidad. La vicepresidenta del organismo, Elizabeth Marín, solicitó a las autoridades gubernamentales prestar atención al sector turismo, asegurando que podría contribuir al desarrollo del Estado. Acá en nuestra región, evidentemente, pues nos ha trancado la falta de gasolina, ha ahogado al sector turismo. Ya venimos con varias problemáticas, ¿no?, durante los últimos años. Y ahora con el tema de la gasolina, pues nos ha afectado muchísimo. El sector turismo yo creo que es un área de la que tenemos que prestarle muchísima atención para que podamos desarrollarnos más rápidamente aquí en nuestra región. Trabajadores del sector salud del estado Falcón manifestaron este jueves como parte de la protesta continuada en esa región para exigir mejoras salariales. Teodoro Dovale, secretario de Citrasalud Falcón, expresó el descontento de los trabajadores ante lo que consideran una propuesta miserable. La protesta la hacemos porque no estamos de acuerdo con la contrapropuesta que hizo el gobierno nacional a través del ministro de Salud y el ministro de Finanzas. Nosotros creemos que es una burla, nos causa indignación, es una propuesta hambreadora. Es la misma propuesta de hace 3 años, donde se hizo un programa de recuperación económica y prosperidad, y ustedes saben que aquí no ha habido ni recuperación económica ni ningún tipo de prosperidad para los trabajadores de este país. Rechazaron la presencia de los funcionarios de los cuerpos de seguridad en el lugar para impedir su derecho a protestar. La represión no está con nosotros. Nosotros somos gente trabajadora, profesionales y técnicos, obreros, funcionarios públicos. Nosotros no somos ninguno malandro, ninguno delincuente. Vayan y agarren los delincuentes que se roban los medicamentos de aquí, que venden los medicamentos de la Secretaría de Salud. Ahí es donde tienen que ir la policía, a buscar a esos delincuentes. Froilán Miranda tiene 60 años y se quedó sin trabajo desde que inició la pandemia por la COVID-19. La necesidad de llevar el pan a su mesa lo llevó a salir a la calle con un cartel en mano en el que ofrece sus servicios como albañil y carpintero. El hambre y la perseverancia han sido el motor para este padre de familia que dejó el miedo al contagio por la sobrevivencia.
La necesidad que tengo por lo que estoy pasando, supuestamente, como ya todo el mundo sabe lo del país, entonces por eso me encuentro aquí en este momento buscando a ver quién manda a hacer un trabajo conmigo. ¿Qué servicio ofrece? Yo ofrezco la albañilería y la carpintería, soy ebanista, no consigo casi para comer, no me alcanza, entonces esto es lo que me veo prensado por eso. Y si les digo algo, de verdad no me lo irán a creer, pero aquí donde estoy sin desayuno. La gobernadora del estado Táchira, Lady Gómez, catalogó de burla el plan de vacunación de Venezuela contra la COVID-19, considerando que si aún no ha sido inmunizado todo el sector salud, difícilmente podría iniciarse la inoculación de adultos mayores. Decir que está activo el plan de vacunación para las personas de la tercera edad es una burla para el personal de salud que aún está esperando ser vacunado. Es una burla para los docentes que los están llamando a iniciar clases en septiembre y aún no han sido vacunados. Entonces yo creo que ese populismo burdo y vulgar no es más que un complemento electorero, porque sabemos que esto es un año electoral, de paso ya hay un cronograma, creo que el 21 de noviembre, y no están más que burlándose de las necesidades del pueblo. En Bolívar, familiares de difuntos denunciaron el incremento de los hechos delictivos dentro del cementerio municipal de Ciudad Guayana. Alertaron que durante los últimos días varias tumbas han sido profanadas. Los denunciantes expresaron que se sienten inseguros dentro del Camposanto, pues temen ser víctimas de asaltos. Y nos conseguimos que se encuentran las tumbas deterioradas, profanadas, no hacen desmalezamiento, para que por favor vengan a hacer mantenimiento al Camposanto. Nosotros mismos que tenemos familiares acá, yo me encuentro acá reparando la tumba de mi esposo con mis hijos, ya que la rompen para sacarles la cabilla, le roban el zinc. Desatada la delincuencia en el cementerio, pues necesitamos un resguardo policial, porque se roban las urnas, se llevan todo, rompen todo, pues. Y necesitamos actos de presencia policial, tanto como gubernamentales como de la alcaldía también, pues. Aseguraron que durante la última semana 10 tumbas han sido profanadas. Como parte del recorrido por parroquias programado por la Iglesia Católica a la reliquia del Beato José Gregorio Hernández, hoy le tocó a la capilla del Hospital Central de Barquisimeto, principal centro asistencial del estado Lara y lugar donde se atienden emergencias por COVID-19. La reliquia fue dispuesta cercana a la emergencia del centro de salud, en donde los presentes oraron por quienes están allí padeciendo alguna dolencia. La reliquia continuará su recorrido por diferentes parroquias hasta llegar a la iglesia Altagracia, que será su santuario oficial. A la ONG Médicos Unidos de Venezuela le preocupa que en Carabobo no haya un plan eficaz de vacunación para el sector salud. Señala que los funcionarios hasta ahora no han dicho cuándo vacunarán a los médicos que laboran en centros privados, mientras que en el sector público la cifra de inmunización no supera el 20%. En los centros de salud grandes no llegan al 20% siquiera de las cifras que manejamos muy superficialmente, porque no tenemos nada concreto como tal. Estamos sugiriendo que por favor nos den esas cifras para conocer el caso. Los colegas del sector privado, ninguno ha sido llamado, ni siquiera porque son de la tercera edad o que tengan alguna condición crónica, porque los médicos también se enferman, también poseen patologías y siguen a la espera. Los pocos colegas que han recibido vacunas y que laboran en el sector privado es porque la recibieron en su momento en el sector público, porque también laboran en esa área. Pero ese sector está muy abandonado también en este sentido. El 90% de las personas que tienen VIH en Venezuela se estarían viendo afectados con la escasez de medicamentos para tratar la enfermedad. Organizaciones no gubernamentales aseguran que esto podría deberse a problemas de movilidad. Sí, la situación es crítica. Tenemos serios problemas con movilidad, con la movilidad de los pacientes que tienen que venir desde regiones remotas como la zona sur del lago a la ciudad de Mérida a retirar el medicamento. Pero más aún tenemos problemas porque a nivel nacional se están comenzando a reportar desde las diferentes organizaciones desabastecimiento con el medicamento Acristega, el TLD, que es el medicamento que está aplicándosele a prácticamente el 90% de las personas que viven con VIH. También se ha registrado un aumento en los casos de infecciones como toxoplasmosis y criptococosis.
Para frenar la caída que lleva la actividad turística a consecuencia de la pandemia, en el estado de Nueva Esparta se han decretado exoneraciones tributarias municipales. Sin embargo, piden equilibrio nacional frente a otros destinos turísticos. El alcalde del municipio de Maneiro se pronunció al respecto. El estado de Nueva Esparta es un estado que se mantiene en base al turismo. Y si a nosotros no nos ponen el mismo régimen especial que le dan a Canaima, que le dan a Los Roques, que le dan a Cancún, que le dan a República Dominicana, bueno, lastimosamente nunca vamos a poder salir adelante económicamente en los próximos meses. Entonces también pido al gobierno nacional que se aboque a darnos el mismo trato que le dan a destinos como Cancún, a destinos como República Dominicana, a destinos como Canaima. Líderes sindicales del transporte público del estado Falcón aseveraron que las autoridades regionales cercenan el derecho al trabajo de los choferes que protestan para denunciar las fallas en el suministro de combustible. Me suspendieron 2 meses por esas 2 razones. Una, por protestar y alborotar a mis compañeros a que defendieran su pasaje, y 2, porque yo señalé a algunos sindicatos de ser siempre solidario con la señora Julia Salcedo, que es la representante del MDT, cosa que no lo veo bien, porque los sindicatos se deben al transporte público, al profesional del volante. No son dignos aquellos sindicatos que solamente apadrinan o ayudan o colaboran con el presidente del MDT. Si yo voy a algún sindicato, señores, yo quiero que el sindicato me proteja mis intereses. Estos sindicatos, algunos, no todos, hacían todo lo contrario. En vista de esa crítica y en vista de la protesta, yo fui suspendido 2 meses de surtir combustible en la bomba de gasolina que está asignada al transporte público. Integrantes del Centro de Estudiantes de la Universidad de los Andes Núcleo Trujillo fijan posición para solicitarles a los profesores universitarios a no abandonar los espacios de capacitación formativa. Los voceros estudiantiles aseguran que continúan alzando la voz para hacer que se cumpla la autonomía universitaria, en donde la administración de Nicolás Maduro les ha venido recortando el presupuesto destinado para las casas de estudio. Es necesario que se deje de asfixiar presupuestariamente a nuestras universidades y que de verdad nuestros profesores tengan un salario digno, que nosotros los estudiantes contemos con las reivindicaciones estudiantiles, que se respeten las leyes de este país. Es necesario que los universitarios se mantengan en pie de lucha y no renuncien a mantener a la universidad abierta. Esta es una institución que garantiza la supervivencia de nuestra nación. Sin universidad no hay país. Así que hacemos un llamado a nuestros profesores a que no se rindan, a que se mantengan en pie de lucha por la recuperación de este país. Los municipios del eje de Paria del estado Sucre se han visto gravemente afectados por la proliferación de una mariposa popularmente conocida como palometa peluda, un lepidóptero que desprende espículas urticantes generando afecciones respiratorias y dermatológicas. El dirigente político Miguel Vázquez aseguró que no se realizó la fumigación necesaria para detener el ciclo de la reproducción del insecto, lo que contribuyó a su propagación desenfrenada. No se hizo la aspersión necesaria, no se hizo la prevención y hoy tenemos un problema de salubridad que se extiende a todo el oriente del país. Es urgente que el gobierno nacional tome cartas en el asunto, no solo en la prevención, sino ahora también en la curación de tantos enfermos de asfixia, de urticaria, de ronchas y todas esas cosas que se vienen presentando. Yo creo que este tema está suficientemente debatido y claro que es responsabilidad directa del gobernador del estado Sucre, Rojas, y del ministro, que no tomaron la previsión. Ojalá y todavía a tiempo puedan actuar. Funcionarios de Protección Civil se desplegaron en el municipio José Gregorio Monagas, al sur del estado de Anzoátegui, para supervisar el aumento del caudal del río Orinoco. Williams Vilera, director del Organismo de Seguridad Ciudadana en la localidad, detalló que en las parroquias Mapire, Uberito y Piar han identificado 7 sectores que son vulnerables a inundaciones. Agregó que se mantendrán en alerta debido a que en los márgenes del afluente están ubicados caseríos y asentamientos indígenas. De acuerdo al reporte de las autoridades, la cota del río superó los 11 metros sobre el nivel del mar y continúa su ascenso.
Más de 1000 familias en la comunidad de San José, ubicada en San Juan de los Morros, estado Guárico, están afectadas debido a la obstrucción de sus principales calles provocada por las lluvias. Habitantes del lugar aseguran que las autoridades tienen más de 10 años sin prestar apoyo. Cuando llueve, hermano, esto es un mar de agua que baja de ese cerro y ahí vienen peroles, viene tierra, viene piedra, viene de todo de ahí, de allá del cerro. Y oye, o sea, muchos vecinos colaboran quitándola y eso, pero eso es todo el tiempo. Bueno, eso llega el momento que se tranca y no pasa nadie, entonces la misma comunidad aquí empieza ahí y medio limpian la cuestión, porque cuando crece esto aquí se le mete al señor para allá para la casa. Este señor es uno de los primeros afectados aquí. Bueno, de ahí para abajo. Todo eso se va para allá y eso se mete hacia las casas. Ante esta situación, el transporte público dejó de pasar por el lugar desde hace varios años.